Estamos en la recta final, llevamos 10 horas, estamos cansados. Vamos a tener una mesa redonda, pero va a ser una mesa redonda ya prácticamente para preguntas de ustedes. Si ustedes quieren hacerle alguna pregunta a los invitados, a los ponentes de esta tarde, antes de que el alcalde clausure este foro. Julián Monedero, Julián Sastre, Julio Lumbreras y Alfonso Vegara, si se pueden sentar aquí, por favor, se los agradezco. Y ustedes, las preguntas que quieran trasladar, pasamos el micrófono, lo acercamos. Porque hemos hablado de tecnología y sociedad, bueno, y al final todos los que queremos, ¿no?, son ciudades más amables, más acogedoras. Y uno se pregunta si al final las ciudades hacia las que nos estamos dirigiendo van a ser más acogedoras. ¿Alguna pregunta? Una, dos por ahí, 3 y 4. ¿Les parece? Hacemos las 4 y procedemos a la clausura. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle a Julián Monedero, porque me he quedado un poquito alucinado con un dato que has dado ahí, citando una fuente, de que en Tenerife, ocupando las cubiertas con fotovoltaica, se resolvería, se cubriría la demanda eléctrica de la isla. Me sorprende porque además miré el dato y quien da ese estudio es la actual viceconsejera, que a su vez, tanto en la legislatura, en el Gobierno anterior y en este se está siguiendo, se hizo el Plan de Transición Energética de Canarias, en lo cual, para lograr el objetivo de la descarbonización, se planteaban una serie de suelos aptos en las islas, que en el caso de Tenerife, además, era tremendo, porque prácticamente ocupaba las necesidades para llegar al este, ocupaban prácticamente el 100% de los suelos disponibles, digamos, con lo cual había una competencia peligrosa entre la agricultura y las energías renovables. Entonces, dicho lo cual, a mí me gustaría saber tu opinión sobre la fiabilidad de ese dato, porque, claro, cambia radicalmente el planteamiento. De hecho, ahora mismo se está planteando una iniciativa también del Gobierno de una cosa que se llaman las ZAR, Zonas de Aceleración de Renovables, seguramente lo sabes, que también va con un mapa de la isla con una serie de ocupaciones. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente es verdad eso que has dicho? Punto 1. Y punto 2, en el caso de que sea verdad, ¿cómo se logra que se pongan las placas? Sí. Bueno, el estudio es un estudio, digamos, académico que hizo la actual viceconsejera del Gobierno de Canarias de Transición Ecológica, Julieta, que además la conozco hace mucho tiempo porque estamos en el sector. Y básicamente lo que hacía era analizar cartográficamente las cubiertas de edificaciones existentes, tanto en la isla de Gran Canaria como en la isla de Tenerife. Físicamente es posible porque caben. Quiero decir, otra cosa es la capacidad de evacuación y tampoco estoy diciendo con esa afirmación que se haga todo con fotovoltaica. Lo que quiero decir es que sin la necesidad de ocupar suelo adicional, tenemos actualmente edificaciones, hay infraestructura en la isla sin, digamos, devorar más territorio en la que podemos llegar a cuotas de penetración de renovables solo con fotovoltaica muy elevadas. Bien es cierto que tampoco se puede hacer todo con fotovoltaica, pero es una de las tecnologías, digamos, que presentan unos costes muchísimo más bajos. Yo pienso que si físicamente caben, es que es posible. Bueno. Ahora, y se pasa palabra, ¿no? ¿Más preguntas? Vale. Buenas tardes. Un ruego y 2 preguntas. El ruego era que esta mañana anunció la representante de la Fundación Mueve que igual repetían esto todos los años. No sé si será posible, pero bueno, por lo menos sí que el ruego sería que a mitad camino, 2025-2030, o sea, en otoño de 2027, se repitiera algo similar para hacer un análisis más o menos autocrítico de lo que se ha conseguido en estos tiempos, ¿no? Sobre todo porque los que llevamos muchos años en esto y conocemos lo que ha pasado en Tenerife o en Santa Cruz en los últimos 40 años, tenemos un cierto sentido crítico de los tiempos, ¿no? Lo digo esto que se celebre otra vez porque, evidentemente, este evento
Yo intentaba recordar, y en los últimos, desde los años 80, que el Colegio de Arquitectos trajo a Oriol Bohigas, Solán Morales, Nuno Portas. No recordaba un evento con gente de tanto nivel. O sea, que lo primero que hay que hacer es felicitarte con que Santa Cruz consiga reunir una pléyada de expertos tan cualificados. Entonces, sería bueno repetirlo y sentir un cierto análisis crítico de lo que se consigue. Porque los tiempos, y voy a poner solo dos ejemplos pequeñitos de dos diapositivas, ¿no? Pusieron una diapositiva de la Playa de las Teresitas y algunos a lo mejor recuerdan que en los años 80 el ayuntamiento con la iniciativa privada hizo un concurso internacional que ganó Dominique Perrault. A fecha de hoy todavía se está redactando el plan de las Teresitas y el ayuntamiento se ve imposibilitado de hacer reformas importantes en ese entorno. Y otra diapositiva que puso Julio, que es la vista desde el mar de las dos torres de Cabo Llano. Entre medios hay una pequeña plaza que en los años principios de los 2000 se hizo un concurso de arquitectura, se ganó, hace un par de años se volvió a repetir el concurso y el concejal que esta mañana dijo que teníamos que ser autocríticos anunció hace poco que en el 2026 sería la obra de esa pequeña plaza en Cabo Llano. Esto para marcar los tiempos. Entonces, las dos preguntas concretas, tanto a la gente que está en la mesa, pero también me gustaría la opinión de José María Esquiaga, porque creo que es de los que está aquí hoy, de los que más ha conocido Santa Cruz en los últimos tiempos, son, mientras tanto, el ejemplo de Bilbao, mientras tanto que llega 2030 a 2040, ¿qué se puede hacer en ese terreno? Y la segunda pregunta sería también muy concreta para ayudar al Ayuntamiento en una batalla importantísima que tiene ahora. El Ayuntamiento de Santa Cruz ha conseguido en los últimos 3-4 años dar un salto adelante en el tema de la movilidad, intentando incorporar la zona de bajas emisiones, los carriles bici, el plan de aparcamientos regulado. Pocos sabrán, a lo mejor, de los que nos visitan, que Santa Cruz es una de las pocas ciudades de España que se aparca gratis en la calle. El Ayuntamiento está intentando cambiar ese chip. Frente a eso se está encontrando con recursos que los tribunales aceptan y le bloquean la actualidad. ¿Hay en este momento en España alguna iniciativa de la Federación de Municipios y Provincias, etcétera, que haga un aporte jurídico a los ayuntamientos para poder hacer frente a esos recursos? Porque Santa Cruz no se puede permitir seguir con esta situación, digamos, de bloqueo a iniciativas como es simplemente poner un plan de aparcamiento regulado, ¿no? Entonces, me gustaría si hay alguna iniciativa que pueda apoyar al ayuntamiento en este aspecto. Muchas gracias por las preguntas. ¿Quién responde? Por aquí, José María. ¿De ustedes? ¿Quién? El que quiera, ¿eh? ¿A quién es la pregunta? Bueno, pues, José María. El guante y a ver si entendí bien la... ¿Tienes clara la pregunta? Porque si no la repetimos, pero breve, por favor. Sí. ¿Qué hacemos? Desde luego no parar a pensar solo, ¿eh? Es decir, yo creo que hay unos tiempos de oportunidad, ¿no? Y a pesar de digamos, la anomalía, ¿no?, de que Santa Cruz esté perdiendo población, es un tema que me llamó muchísimo la atención también cuando vi los datos demográficos, ¿no? Lo cierto es que en términos generales ahora mismo o preparamos el terreno adecuadamente con regeneración urbana y complemento de nuevos crecimientos, o realmente el tema de la emergencia habitacional se va a agravar, porque además no solamente tiene una dimensión cuantitativa, sino tiene una dimensión cualitativa en la medida que afecta principalmente a un segmento de población, a un segmento de edad, ¿no?, de jóvenes, a la formación de hogares, a la propia vitalidad demográfica, etcétera. Por tanto, mi opinión es que debe mantenerse el tema activo y, sin ninguna duda, dar pasos para plantearse en marcha. Me han estado comentando que ya hay bastante avanzado en cuanto a fijación de los parámetros marco de la propia actuación. Esto lo hemos estado hablando en el cóctel. Sin embargo, creo que jornadas como esta ponen de manifiesto que el orden correcto de replantear este tipo de cuestiones son, primero, los valores, ¿no? No decimos que estamos en una sociedad que precisa valores, pues necesitamos valores, ¿no? Primero, establecer los valores, los principios sobre los cuales queremos operar. En segundo lugar, establecer los marcos de
antes lo he llamado financiación, pero la palabra más exacta es de viabilidad económica de las actuaciones sin cuestionar los principios o los valores en los que hemos dicho varios. El tema de la defensa del litoral, hemos hablado de la infraestructura verde, pero hemos hablado también de la satisfacción de las necesidades de vivienda, de que no se puede hacer una ciudad o un trozo de ciudad o un barrio aislado, sino que debe tener una conjunción, lo que Alfonso llamaba un barrio híbrido, ¿no? Una actuación híbrida, etcétera. Esos, a mi modo de ver, son principios irrenunciables, ¿no? Y sobre esa base establecer los escenarios de aprovechamiento urbanístico necesarios y los instrumentos jurídico-administrativos que se necesitan para poner en marcha la actuación, ¿no? Según las distintas partes de las legislaciones autonómicas, hay muchas comunidades autónomas que tienen instrumentos operativos de rango regional que permiten hacer proyectos estratégicos de este tipo de escala, en otros no. Se puede hacer, digamos, desde la escala municipal, pero en ese caso necesariamente modificando el plan, ¿no? Por el tamaño será una revisión de plan, siendo purista en el ámbito jurídico, ¿no? También, ¿no? En fin, no me quiero meter en ese jardín, ¿no? Pero en todo caso creo que merece la pena seguir avanzando, ¿no? Y coincido con tu primera parte de la intervención en el sentido de que antes se había hablado de si hay magnetos de talento, etcétera. Ahora mismo Tenerife, Santa Cruz lo está haciendo. Esto es un evento que recoge una inteligencia urbanística a una escala muy poco frecuente, Carlos y yo tuvimos ocasión, en un lugar tan raro como El Salvador, de vivir una experiencia parecida a nivel internacional, con una serie, un elenco. No ocurre ni frecuente ni fácilmente, ¿no? Por las agendas y por las circunstancias diversas, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un elemento muy interesante, ¿no? Aquí se han puesto encima de la mesa cuestiones que una jornada de este tipo no es parte del entretenimiento. Puede parecer espectáculo, entertainment. Hemos pasado un día muy bien. No, aquí se han hablado de cosas bastante serias. Algunos ponentes han hablado que tenemos que tomarnos las palabras en serio, que no los conceptos, biodiversidad, recuperar la costa, etcétera, no son conceptos publicitarios de marketing, ni son al final ideas que si no se respaldan con hechos tienen un efecto rebote y al final terminan generando hostilidad, desconfianza y desapego por parte de la opinión pública y de los profesionales, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que aprovechar esa circunstancia está muy bien y luego seguir avanzando en ese punto. Pero yo no empezaría por la edificabilidad, sino empezaría por los valores y a partir de ahí edificaría de abajo arriba, ¿no? Y al final, ojo, la prueba del 9 es viabilidad económica y viabilidad jurídica de cualquier actuación urbanística. Sin eso no podrá existir. Pero, ojo, no se empieza por la viabilidad económica. No hacemos todo lo que tiene viabilidad económica, ni hacemos cualquier cosa sencillamente porque se puede hacer administrativamente hablando, ¿no? Eso era un poco, quizá, y perdón que me he extendido muchísimo. Bueno, más preguntas. Quiero darle las gracias también a Inés Sánchez de Madariaga, que se ha incorporado desde Boston, y también le pueden formular las preguntas a ella, y que está desde primera hora de la mañana siguiendo por streaming las jornadas, aparte de su intervención, y es muy de agradecer que esté pendiente y que esté también allí preparada por si alguno de ustedes quiere lanzarle alguna pregunta. ¿Más preguntas había por aquí? Sí les pido, de verdad, un poquito de brevedad en la pregunta o concreción y en la respuesta. Sí, buenas tardes. Mire, la pregunta muy concreta, ¿no? Habida cuenta pues, de la situación de la previsión de demanda de consumo que se puede llegar a producir por la electrificación de la movilidad urbana y de otras cuestiones, ¿no? Incluso hasta de redes de computación que cada vez son más exigentes y tal. Y teniendo en cuenta también, como está, por ejemplo, aquí en Canarias, el tema de actividades clasificadas, que a partir de 100 kilovatios entras en actividad clasificada, según un decreto del Gobierno de Canarias del 2012, que eso lleva incluso en algunos diseños, que yo lo he vivido en primera persona, a tener que diseñar la generación con mecanismos antivertido para no incurrir en ese problema, digamos, económico. Desde ese punto de vista, la pregunta concreta es, y soy breve, ¿hasta qué punto? Porque no lo he oído hablar este término, hemos hablado de palabras, como ha dicho el señor Ezquiaga, y las palabras son importantes, estoy muy de acuerdo con él,
pero se coordinan con una palabra que yo no la escucho en toda la presentación, que es la red de distribución eléctrica y cómo se gestiona, y muchos técnicos conocemos de las posibles problemáticas que podría tener, hasta qué punto se diseña el urbanismo teniendo en cuenta la evolución necesaria, sobre todo a nivel de términos de principio de potencia de la red de distribución eléctrica. Esa es la pregunta. Nombro al señor Ezquiaga, que sé que sabe de esto un montón, pero también los otros señores que están aquí, pues, si nos aportan. Muchas gracias. ¿Quién? Bueno, pues efectivamente es importante, digamos, que toda esta evolución que tienen que seguir las ciudades vaya acompañado de las infraestructuras, en este caso de las redes de distribución y de transporte también, por supuesto, pero especialmente las de distribución. Y efectivamente, la mayor penetración de renovables, especialmente de renovables eléctricas, conlleva que esas infraestructuras se desarrollen. O sea, es que no hay otra. Pero hay que cambiar muchas cosas. Es decir, actualmente, por ejemplo, las políticas europeas encaminadas a lo que son comunidades energéticas permiten que las comunidades energéticas o las comunidades ciudadanas de energía desarrollen sus propias redes de distribución, que los ayuntamientos desarrollen sus propias redes de distribución. Entonces, quizás es el momento de empezar a plantear este tipo de cambios, pero que vienen de una necesidad. Es decir, el desarrollo también de la movilidad eléctrica necesita también una mayor inversión en infraestructuras eléctricas en las ciudades. No queda otra, pero vamos, habrá que poner, digamos, los elementos que permitan esa transformación en las ciudades también. Bueno, el Rosario fallido no es porque es un proyecto que está actualmente caminando, y además en el Rosario se ha hecho una cuestión desde mi punto de vista bastante inteligente, y es que se ha aprovechado que se ha levantado todo el polígono para introducir pues canalizaciones adicionales para potenciales redistribución adicionales que permitan la evacuación de toda la potencia que se va a generar en la zona. Más O preguntas. sea, en este caso en concreto es uno de los casos, digamos, de las raras avis en las que se ha tenido en cuenta el incremento de la infraestructura de distribución. La tercera pregunta era, ¿dónde estaba? Ahí, arriba. Buenas tardes, ha sido un placer el día de hoy. Bueno, en las charlas ha salido expuesta una imagen mía del 2014, que era el ensanche de la refinería que salió en prensa, ¿no? Ese ensanche de la refinería que sale en prensa básicamente es un boceto con una intención muy clara de saber leer la ciudad existente y el cómo crecer. Yo pensaba que era las ciudades de los parques y ramblas que llega al mar, que incorpora la rambla, y a través de un ensanche que puse de ejemplo, como el de Barcelona, que es un ensanche histórico y muy estudiado entre los arquitectos, éramos capaces de estructurar la ciudad y que sea un elemento de coser la malla. Tenemos un problema muy gordo en la ciudad existente, ya lo han hablado varios ponentes, que está muy desestructurada, que es el elemento a afrontar, así como la regeneración urbana y el elemento de la refinería, que lo estamos aquí hablando con varios compañeros, también arquitectos, no pueden hacer como un solo elemento aislado, sino un elemento central, estructurador y que valga para realmente regenerar esa malla urbana global de la ciudad. Con una visión larga, aunque cuesten décadas de verlo, pero es algo que hay que tomarse muy en serio. Y ahí entra la movilidad, entrarán muchos factores, la costa como elemento articulador verde y poco más. Yo darle las gracias a todos y que comparto básicamente mucho de lo que he visto hoy. Gracias. No había pregunta, ¿no? La pregunta principalmente es a José María, que hablé antes con él.
Entonces y ya al te contestó. y al señor Vegara, que también he hablado con él, y poco Bueno, más. ¿Ya te han contestado? Sí, gracias. Sí, bueno. Vamos, la siguiente. ¿Quién tenía? Bueno, ¿alguna más? Una más nos quedaba. No, porque si no, le damos la palabra al alcalde que nos está acompañando para que clausure. ¿No hay más preguntas? No. Pues, alcalde, si es usted tan amable, muchísimas gracias a todos los ponentes, de verdad.